son las 3 de la mañana y sigues durmiendo porque ¿quién se despierta a esa hora? ¡Cielos! ¡3 de la mañana! A menos que seas Patricio. Sin embargo, ahora son las 7 de la mañana y acabas de despertarte. Pero... En vez de empezar tu día, sigues en la cama porque estás mirando por Instagram y... Una hora después... Cuando echas un vistazo al reloj, te das cuenta de que... ¡Son las 8! ¡Voy a llegar tarde al trabajo! Yo solía ser así porque era adicto a las redes sociales, pero hoy me encuentro pasando menos tiempo en mi celular y más tiempo siendo productivo porque averigüé una manera de superar mi adicción a las redes sociales. Así que en el video de hoy, les voy a enseñar 7 maneras efectivas de reducir el tiempo en pantalla. Muy buenas a todos, me llamo Danielo. pero ya basta de hablar de mí. Lo primero que debes hacer para disminuir el tiempo en pantalla es... consigue un despertador físico. Cuando haces esto, tú inmediatamente eliminas el mal hábito de revisar tu celular cuando te despiertas. Pero ya tengo una alarma en mi celular. Lo sé. Pero cuando hagas este cambio sutil, Te librarás del impulso de mirar las redes sociales cuando apagues tu alarma por la mañana. Así que en lugar de mirar por TikTok, tú puedes arreglarte, cepillarte los dientes, bañarte y hacer tu yoga matutino. Y después de todo eso... Puedes agarrar tu celular. pero ¿qué tal si mi celular siempre está a mi lado antes de dormir? Bueno, eso me lleva a mi siguiente punto, lo que es... No hagas que tu celular sea accesible. Y esto significa... No lo pongas al alcance de la mano. Por ejemplo... Digamos que esta es su casa y usted decide hacer su tarea en este cuarto. ¿Qué hace usted? Pues ahora lleve su celular a otra habitación. Pero este es el secreto. Tiene que dejarlo allí y luego ir a hacer su tarea. Y el ejemplo que quería mostrarles era... Digamos que este es tu cuarto y estás a punto de dormir. Porque tienes sueño. Pero si quieres dejar de usar tu celular antes de acostarte, Simplemente coloca tu celular en el lado opuesto del cuarto. Pero ¿qué pasa si alguien me necesita llamar en caso de una emergencia a las 3 de la mañana? ¡Cielos! ¡3 de la mañana! Pues eso me lleva a esto. pon tu celular en modo no molestar. Pero asegúrate de que la pestaña Permitir llamadas repetidas o la pestaña Llamadas repetidas esté activada en las configuraciones de tu celular porque esto te permite recibir una llamada del mismo número de teléfono más de una vez en un breve periodo de tiempo. Porque si en serio es una emergencia, la persona que está tratando de comunicarse contigo probablemente te llamará si no contestas la primera vez. No, es Patricio. Pero también ten en cuenta que cuando tu celular está en modo no molestar, evita que recibas notificaciones que te distraigan cuando necesitas hacer algo productivo. Así que si tienes cosas que hacer... Usa el modo no molestar. Y hablando del modo no molestar, les aconsejo que hagan esto. Apaga todas tus notificaciones. Así que no importa si es Instagram, TikTok, Facebook o Snapchat. Apágalo todo. Porque deshacerse de estas notificaciones eliminará al instante el impulso de revisar lo que recibiste a través de las redes sociales. Ahora claro que podría ser un comentario inocente o un mensaje breve de un amigo. Pero la verdad es tan pronto como escuchas... Eso te llevará a la compulsión de revisar Instagram y luego responderle a tu amigo y de repente ves el perrito que te hace decir ¡ay, qué lindo! Ya ves. Ahora acabas de desperdiciar otra hora de tu vida. Felicitaciones. ¡Muy bien, bien! Y hablando de horas, la próxima parte tiene que ver con el tiempo. Establece límites de tiempo. Ahora personalmente, siento que este método es ineficaz. Porque puedes presionar fácilmente ignorar límite después de haber excedido tu límite de tiempo específico. Sin embargo, Si eres alguien que de verdad puede mantener la disciplina,
Entonces, creo que este método puede ayudarte a limitarte a una cantidad específica de tiempo todos los días. Pero aquí está el método más efectivo que me ha funcionado a mí personalmente. Elimina las aplicaciones de tu celular. Ahora, no les estoy diciendo que eliminen sus cuentas. Lo que estoy tratando de decir es esto. Elimina la aplicación cada vez que termines de usarla porque la ideología que se basa en este método es: quieres crear una gran cantidad de pasos tediosos que debes realizar para acceder a la aplicación de redes sociales que deseas utilizar. Por ejemplo, digamos que acabas de usar TikTok y acabas de eliminar la aplicación de tu celular. Pero después de unas horas, tienes muchas ganas de mirarla de nuevo. Porque tienes problemas como este pez. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Pero dependiendo de tu servicio de celular o Wi-Fi, podría tomar de 30 segundos a casi 5 minutos descargar la aplicación. Pero cuando terminas de descargarlo, tienes que escribir tu nombre de usuario y contraseña, y con el paso del tiempo, a medida que hagas todos estos pasos constantemente, confía en mí cuando te digo esto. Te molestará muchísimo y te preguntarás: ¿necesito estar en las redes sociales hoy? ¿Vale la pena hacer todos los pasos de nuevo? Porque en general, la idea detrás de eliminar las aplicaciones es hacerlas menos accesibles para que no las uses. Así que, abstente de volver a descargar las aplicaciones tanto como sea posible. Ahora, el método más extremo pero efectivo. Elimina tus cuentas de redes sociales. ¿Qué? ¿Este coreano loco quiere que yo haga qué? ¿Qué? Ok, si voy a ser honesto con todos ustedes, esto no es exactamente práctico ni fácil de ninguna manera. Pero les lo digo por experiencia, porque además de YouTube, no uso redes sociales para nada. Y debido a esto, apenas uso mi celular. Y no tener redes sociales ayudó a aumentar la productividad y disminuir la ansiedad. Pero también necesito mencionar que ninguno de estos métodos funcionará a menos que intenten activamente hacer un esfuerzo para reducir el tiempo en pantalla, porque no va a ser como caminar por la playa. Requiere que se esfuercen, así que no tiren la toalla. Ustedes pueden superar este problema y ganar esta batalla. Porque si quieren disminuir el tiempo que pasan en este dispositivo, entonces comiencen ahora, si quieren poder lograr el objetivo. Así que prueben los consejos que creo que son efectivos, porque una vez que se vuelven más productivos, les traerá cambios positivos.